Una alegría y un gozo el poder estar en este lugar con todos ustedes y poder compartir un culto para nuestro Señor Jesucristo. Os deseo un feliz año para todos y todo lo que deseo para mí, lo deseo también para ti. Amén. Amén. Gracias al hermano Chino y al hermano Pastor, juntamente con todos ustedes, por permitirme estarme en este lugar y quitarme de al lado de mi suegro. Porque es que llevo 3 días encerrado con él y no hay gitano en la tierra que fume más que ese gitano. Palabra de honor que pusiera. Y ya me tenía ahogado a mí, me tenía ahogado a la Yoli. Y yo, por favor, que alguien me saque del piso. Así que es una alegría el poder estar con todos ustedes y poder compartir la palabra del Señor. De hecho, hace 4 o 5 días yo sabía que iba a estar en este lugar. Y el Señor me puso la palabra en mi corazón para todos ustedes. Amén. Antes de comenzar a predicar, como tengo tiempo, déjenme contarles la experiencia del mensaje que hoy os quiero compartir. Es un mensaje que lleva conmigo pues como 16 o 17 años. Podríamos haber elegido otra clase de mensaje en esta tarde. Pudiera hablar de teología, mensajes más profundos, sabiendo a la iglesia que vamos, que a veces lo hacemos así, no teníamos que hacerlo, pero es una fea costumbre. Pero en esta tarde he decidido uno de los mensajes más bonitos que tengo, o el Señor me regaló, perdón esa expresión, uno de los mensajes más sencillos que el Señor me regaló, pero es verdad que es uno de los que a mí más me gusta. Quiero compartir con ustedes primeramente la experiencia que tuve con este pasaje bíblico que te voy a leer. Se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 19. No, todavía no, porque luego lo vamos a leer. Quiero contaros primeramente la experiencia que he tenido yo con este pasaje bíblico. Yo soy particularmente de los que están a favor que se hagan escuelas dominicales en los cultos. Amén. Y si aquí no se hacen, por favor, hacerlo. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque yo soy una persona que fue marcada en un culto con la edad de 7 o 8 años por la palabra de Dios. Amén, aleluya. Yo asistía a ese culto o a esa escuela dominical como una de estas niñas que están aquí, que Dios me las bendiga. Y por primera vez escuché una historia de la Biblia. La historia que fui a escuchar fue la historia de Zaqueo. Esa historia me marcó, porque fue la primera historia que yo aprendí de la Biblia. Soy una persona que me ha gustado mucho leer desde pequeñito, y a partir de ahí me gustó tanto esta historia que empecé a leer mucho la Biblia desde pequeñito, y entonces me di cuenta de algo, que el protagonista de este libro se llama Jesús. Amén. Ha pasado el tiempo, tengo como 15 o 16 años, acepto al Señor como único salvador de mi vida, y a los pocos tiempos de estar en el Señor se levanta en mi vida el deseo de también querer servir al Señor. Justamente cuando yo estoy sintiendo eso, el pastor que había en aquel lugar reúne a todos los jóvenes y nos dice: mirad, jóvenes, os voy a dar un pasaje bíblico a cada uno, vais a hacer un ayuno y el domingo que viene lo que hayáis recibido os subís por este lugar y lo compartís con la iglesia. ¿Saben ustedes qué historia me tocó a mí? La historia de Zaqueo. La historia que yo sabía desde que tenía 6 añitos. Cuando el pastor me dio aquel pasaje bíblico, pastor, yo sentí el llamamiento y la confirmación de que Dios me llamaba a un ministerio. Rápidamente cojo este pasaje bíblico, que yo ya me lo sabía desde que tenía 6 añitos, y rápidamente empiezo a leer ese pasaje que yo ya lo sabía. Ayuno, leo, oro, leo, y así toda la semana. Cuando llega el domingo, me subo por la estrada, y créanselo, hermanos, que no os miento. Me sentí la persona más defraudada y más decepcionada que había justamente en la faz de la tierra. Porque por más que leí, por más que ayuné, no le pude decir a la iglesia absolutamente nada.
no recibí completamente nada. Me bajé, saludé a la iglesia y me bajé de aquel lugar como una persona decepcionada. Porque yo le dije al Señor, Señor, me esforcé, hice todo lo posible para querer compartir algo. Encima confirmas con esto que me estás llamando a un ministerio y resulta que ahora no me das palabra para la iglesia. Pero todo quedó ahí. Pasaron 3 meses como de aquella experiencia y estaba en mi chabolita. Por entonces vivíamos en un barrio llamado Mimbreras, que por eso lo de la iglesia. Estaba en mi sillón con mi chimenea, abro la Biblia y ¿saben ustedes por dónde la fui a abrir? Por la historia de Zaqueo. La historia que yo sabía desde que tenía una edad pequeña. Una historia bonita, pero que para mí tenía un recuerdo amargo. Una historia bonita, pero que para mí tenía un sabor agridulce. Como por obra del Espíritu Santo comencé a leer aquella historia, una vez más, que ya me la sabía tantas veces. Y cuando terminé de leerla, señores, voilà, surgió la magia. Se abrieron los cielos y quiero compartir contigo el mensaje que pude recibir hace 17 años en aquella chabolita. Entonces Dios me hizo comprender y entender algo, que no es cuando quiera yo, sino cuando Dios lo diga. Amén, aleluya. Abraham quiere ser padre, pero no va a ser padre a Abraham cuando él quiera, va a ser padre a Abraham cuando Dios lo diga. Amén. Ana también quiere ser madre, pero no va a ser madre Ana cuando ella lo diga, va a ser madre Ana cuando Dios lo quiera. Por eso en esta tarde te digo, tú limítate a servir y hacer lo que haces, que eres hijo de Dios, sigue orando por esa petición, pero te recuerdo que no va a ser cuando Dios lo diga, cuando usted lo quiera, va a ser cuando Dios lo diga. Amén. Amén. Santo es Dios. Insiste en ello. Tú tranquilo que Dios no se ha olvidado de tu petición. Santo es Dios. Amén. Amén. Vamos a leer la palabra, ahora sí. Libro de Lucas, capítulo 19, versículo 1. Vamos a hacer una lectura extensa donde quiero que se queden con unos ciertos puntos que yo voy a mencionar, ya que luego vamos a imaginar un poquito. Y habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe y recaudador de impuestos, era rico. Primer punto. Tratando de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era pequeño de estatura. Y corriendo delante se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Punto número 2. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy debo de quedarme en tu casa. Punto número 3. Entonces él se apresuró, descendió y recibió con gozo, y al ver esto murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Punto número 4. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restauraré cuatriplicadamente. Punto número 5. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también este es hijo de Abraham. Amén. Pueden sentarse. Y este era el último punto, punto número 6. ¿Por qué, Manuel, o por qué el Señor ha puesto este mensaje en tu corazón, Juan, cuñado? Este mensaje lo ha puesto el Señor en mi corazón. Y le he dicho el por qué, el motivo, que una vez más vamos a predicar este mensaje. Y el Señor, créanse lo que me lo decía. Me decía, por las fechas en las que estamos. Seguramente va a ser uno de los primeros mensajes que escuches del año. Por ese motivo, quiero predicarte este mensaje hoy. Cuando hagamos la transición de entrada en un nuevo año, cuando entramos en un nuevo año, parece ser que tenemos la costumbre de entrar en ese nuevo año positivamente. Es decir, miramos hacia atrás y si vemos que el año ha sido malo en cuanto a lo económico o lo material, parece ser que como que nos queremos sacudir de este nuevo año para entrar con un mejor pie o con una buena mentalidad en el año siguiente. Y entramos positivamente, confesando incluso por nuestras bocas que va a ser un año mucho mejor en lo económico.
Incluso deseamos, o cuando saludamos o felicitamos el nuevo año, lo hacemos en esta expectativa, con donde le decimos que el Señor te prospere económicamente. Pues bien, en esta tarde, justamente en esta fecha, quiero predicarte un mensaje para que no te posiciones más, ni mires más lo que te va a esperar en este año en cuanto a lo material o lo físico. ¿Verdad? Y quiero en esta tarde que te centres solamente en Cristo Jesús. Amén. Santo es Dios. Amén. Quiero que te centres en la persona de Jesús. Sí, Señor. Amén. Quiero que empieces a buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será por añadidura. En este primeros de año, el objetivo es este: Cristo Jesús. No esperamos lo económico, no esperamos lo físico, queremos a Cristo Jesús. Amén. Y mi vida se va a deleitar y se va a gastar en esto, en Cristo Jesús. En esta tarde vamos a hacer una evaluación entre lo necesario y lo imprescindible. Si yo hablo de necesario, estoy diciendo que necesario es un coche, lo sé, pastor. Necesario es una casa, necesario es un trabajo. Y si tienes esto, gloria a Dios por ello. Pero si no lo tienes, ¿qué pasa? Esto va a causar en ti una tristeza y quizás incluso una... ¿Cómo se dice esta palabra? Depresión. Una tristeza, una desolación. Y te lo puedo permitir hasta ahí. Te puedo permitir que si no tienes algo de esto te preocupes por ello. E incluso te puedo permitir como siervo de Dios que estés triste. Pero como siervo de Dios te tengo que decir que esa tristeza no se puede convertir en una obsesión, porque esa obsesión puede acabar en una depresión. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Y si esto ha ocurrido en tu vida, perdónenme y te lo digo con todo el amor y el cariño del mundo. Si esto está ocurriendo, perdóname, eres un mal cristiano. Porque si ese problema se ha convertido, o esa tristeza se ha convertido en una obsesión y la obsesión ha terminado en una depresión, eso quiere decir que has dejado de confiar en Dios. Te permito que tengas tristezas. Es más, Jesús los dijo: en este mundo tendréis aflicciones. A través de muchas tribulaciones alcanzaremos el reino de los cielos. Pero no, esa tristeza se puede convertir en una obsesión y la obsesión termina en una depresión. Eso quiere decir que has dejado de confiar en el Señor. Por eso en este año vuelvo a repetir lo que te he dicho hace un rato. El objetivo a marcar es Cristo Jesús. Amén. Nuestras miradas puestas en Cristo Jesús. Amén. Hemos dicho que vamos a hacer una evaluación entre lo necesario y lo imprescindible. Lo necesario es un coche, es un trabajo, es una casa. Imprescindible es Jesús. Amén. Escúchenme, Jesús no es algo necesario. Jesús es algo imprescindible. La Biblia dice: y el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo está muerto. Entonces Jesús no es algo necesario, Jesús es algo imprescindible. Amén. Jesús tiene que estar en medio de tu vida, cariño mío. ¿Qué es lo que ocurre? Que hoy la gente ha cambiado los términos y pensamos y creemos que Jesús es algo necesario. Si está bien, si no está, no pasa nada. Y sin embargo, de lo material hemos hecho algo imprescindible. Tiene que estar el coche, tiene que estar la casa, tiene que estar el trabajo. Y las cosas no son así. Lo otro es necesario. Jesús es imprescindible. ¿Santo es Dios? Amén. Por eso en esta tarde vamos a predicar bajo esta base y bajo este contexto. Porque no quiero que te enfoques más en lo material. Quiero que te enfoques un poquito más en lo espiritual. Si tuviéramos tiempo, te contaría no una, sino las miles y miles de experiencias que he tenido con la vida económica. Te puedo contar experiencias donde Dios no me ha defraudado en ninguna de ellas. Por el pasaje que acabamos de leer, yo intuyo que Zaqueo tiene dos problemas, hermano Chino. Dos problemas. Uno es mayor que el otro. Sin embargo, Zaqueo lo que ha hecho es darle más valor al problema insignificante que al problema verdadero.
Lo que ha hecho Zaqueo es enfocarse en este problema, que es un problema grave, pero no tiene tanta la importancia que tiene este problema. ¿Y cuál es este problema que Zaqueo no ha conseguido ver? Es que Jesús no forma parte de la vida de Zaqueo. Y creo, no sé ustedes si están de acuerdo conmigo, pero yo creo que el problema más grande en esta vida se llama no tener a Jesús en la vida. Amén. ¿Por qué Zaqueo no ha podido ver este problema? Por culpa de los dineros. Una vez más la Biblia tiene la razón. La raíz de todos los males es el amor. Pues resulta que Zaqueo no ha podido ver ese problema porque los dineros, lo material, lo físico, lo tiene completamente pegado y no se ha dado cuenta que tiene un grave problema, no tiene a Jesús en su vida. Y este es el problema más grande que el ser humano pueda llegar a tener. Vamos a entrar en una parte del mensaje donde es serio, porque le vamos a dar importancia a este problema. Creo que si este es el problema más grande que hay en la humanidad, todos los problemas se quedan pequeños a este problema. Por ejemplo, yo he podido ver el problema que tiene Abraham y Sara. El problema que tiene Abraham y Sara es que no pueden ser padres. Pues yo te digo que el problema de Sara y de Abraham se quedan pequeños al problema que tiene Zaqueo. Sé lo que estoy diciendo. Yo sé que cuando un matrimonio se casa, rápidamente lo que quieren es formar una familia. Y como eso no ocurra rápidamente, empiezan a temblar la gente. Empezamos a acudir a los médicos, empezamos a pedir citas. Yo sé que el que un matrimonio no tenga familia es algo grave. Pero en esta tarde te tengo que decir que es más grande el problema que tiene Zaqueo. Porque sin hijos se puede vivir, lo que no se puede vivir es en Jesucristo. ¿Verdad? Yo sé que es muy difícil, y más cuando llega el verano, que se reúnen los 4 o 5 matrimonios y se van todos a las piscinas con sus niños, sus tortillas, o llega un dominguito, por lo menos allí en Madrid lo hacemos así, nos vamos a un centro comercial, rápidamente nos vamos con nuestros niños. Yo sé que la felicidad de un matrimonio es tener familia, pero créanselo, cariños míos, que es más grave no tener a Jesucristo. Y miren, y si tengo que explicar esto, yo os lo voy a explicar, ¿de acuerdo? Miren, en esta vida hay un comienzo, ¿verdad? Pero hay un final. Tarde o temprano, de una manera o de otra, todos los que estamos aquí, y no nos salvamos ninguno, tenemos que poner punto y final a esta vida. Cuando termine esta vida, ¿saben ustedes que tendremos que comenzar una vida nueva? Esa vida nueva se encuentra en el reino de los cielos. El reino de los cielos lo vamos a dividir en 2 secciones. A una le vamos a llamar cielo y a otra le vamos a llamar infierno. A una la vamos a relacionar con la alegría, el gozo y la felicidad. A otra la vamos a relacionar con el tormento, el dolor, las fatigas. Si os pregunto dónde queréis ir todos, todos me vais a decir, queremos ir al cielo. Pues para llegar al cielo necesitas aceptar a Jesucristo en esta vida para poder entrar en él. Por eso te vuelvo a repetir lo que te he dicho hace un rato. Sin hijos se puede vivir, lo que no se puede vivir es sin Jesús. Amén. Por eso Jesús se constituye como el billete que garantiza que mi vida esté en el reino de los cielos un día. He comparado este problema, pastor, al problema que tenía José de la Biblia. Este hombre, José de la Biblia, también tiene un problema grande. ¿Y saben ustedes cuál es ese problema? Es que ha sido vendido por todos sus hermanos sin ningún sentimiento de dolor hacia él. Y esto es un problema muy grande. Que tengas 112 hermanos y resulta que ninguno te quiere. Y resulta que todos te van a vender. Te van a llevar a una tierra que tú desconoces. Y en esa tierra que tú desconoces, encima vas a caer preso. Y creo que ha estado 7 años preso en ese lugar.
separado de lo que más quiere, de su papá, sin poder llevar un ramito de flores al cementerio para visitar a su mamá, separado de sus hermanos, de su tierra, de lo que él más quería. Sin embargo, cuando yo comparé estos dos problemas, dije: José, tu problema se queda pequeño al problema que tiene Zaqueo. ¿Por qué? Porque el problema de José es un problema momentáneo y pasajero. Es decir, tiene una solución. Donde hoy tú ves a José que no se habla con sus hermanos, si lees un poquito más adelante te vas a dar cuenta que se habla con ellos. Y donde José ha sido separado de su hermano, si lees un poquito más adelante te vas a ver cómo se encuentra con ellos. Si ves en este pasaje bíblico que no ve a su padre, si lees un poquito más adelante te vas a dar cuenta cómo lo abraza y cómo lo besa. El problema de José es un problema pasajero, momentáneo. Sin embargo, el problema de Zaqueo es un problema que hay que arreglarlo antes. ¿Cuándo? Cuanto antes mejor. ¿Por qué? Porque la muerte no se casa con nadie. La muerte aparece en cualquier momento. Hemos pasado por una transición de pandemia y es ahí donde nos hemos dado cuenta los estragos que hemos podido vivir. Hemos visto cómo hemos saludado a personas, hemos estado hablando con ellas y a los 3 días te has enterado que estaba entubado en un hospital y decías tú: pero ¿cómo ha podido ser esto? Ha sido por culpa de una pandemia. Y es aquí donde nos damos cuenta que tenemos que estar a cuentas con Dios. Por lo tanto, el problema más grande no se llama no hablarte con tus hermanos o no. El problema más grande en esta vida se llama no tener a Jesús. Amén. Por eso te digo en esta tarde, el problema más grande en esta vida se llama no tener a Jesús. Aleluya. Ay, Padre Santo. Amén. ¿Le damos más importancia a este problema? ¿Me dejan? No vengo aquí para pasar el rato, créanselo. Un hombre en la Biblia, llamado Job. ¿Sabéis cuál fue su problema, verdad? ¿Sabéis lo que perdió, verdad? Pues su problema no tiene que ver nada comparado al problema que tiene Zaqueo. Y dejadme explicarlo también. La Biblia nos enseña y nos dice que tanto Job como Zaqueo, los dos eran ricos. Supongamos que los dos están casados y los dos tienen hijos. Si Job muere, ¿sabes para dónde se va? Se va para el cielo. ¿Y sabes lo que hubiera pasado? Que los hijos que perdió en la tierra los hubiera visto en el cielo. ¿Y sabes lo que hubiera ocurrido allí? Que allí quizás, a lo mejor, mi imaginación, pastor, es esta: hubieran celebrado el culto más grande que jamás hubiera existido. Y las riquezas que perdió en la tierra, pues las hubiera recuperado en el cielo, porque no hay mayor riqueza que entrar en el reino de los cielos. Pero ¿saben ustedes qué hubiera pasado si Zaqueo muere? Se hubiera ido al infierno. Zaqueo, te has ido al infierno, vale, te vamos a dar todas las riquezas que tenías en la tierra, te las vamos a dar en el infierno. ¿Y para qué sirven las riquezas en el infierno si de allí no te pueden sacar? Las riquezas que pueden sacar de una cárcel pagando a un juez corrupto. Pero en el infierno, si hubiera visto a sus hijos allí, ¡qué alegría! No, la Biblia dice que eso es el llorar y el crujir de dientes. El problema más grande en esta vida, perdónenme la expresión, no es haber perdido un ser querido. El problema más grande en esta vida se llama no tener a Jesús. Toda la persona que no tiene a Jesús, cada paso que da está en un peligro constante, porque su vida depende de un hilo. La vida no se casa con nadie. Necesitamos a Jesús. Ya mismo. Estoy llamando a pecadores a que se arrepientan. Estoy llamando a hijos pródigos que se acuerden de venir a la casa del Padre. Tienes un problema si no tienes a Jesús. Amén. Santo es Dios. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Este es el problema que tiene Zaqueo. Y él no lo ha podido ver. ¿Por qué? Por culpa de los dineros.
Los dineros lo tienen cegado completamente. Y al tenerlo cegado completamente no se ha dado cuenta que tiene este gran problema. No tiene a Jesucristo en su vida. Zaqueo piensa y dice: tengo lo necesario para vivir en esta vida. Tengo dinero para vivir en esta vida. Pero Zaqueo, no te has dado cuenta que necesitas a Jesús para vivir en la otra. Sí, Señor. Y al no darse cuenta de este grave problema que Zaqueo tiene, ¿sabes lo que ha hecho Zaqueo? Centrarse en el otro problema, que era un problema grave, que ahora lo vamos a ver. Y lo que ha hecho es centrarse en este problema y no ver este problema. ¿Cuál es este problema? Vamos al pasaje bíblico que hemos leído. El primer punto dice que Zaqueo era rico y jefe de los recaudadores de impuestos. ¿Saben ustedes por qué era rico Zaqueo? Por su trabajo. Su trabajo lo había convertido en una persona rica. No sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero yo digo que los ricos son los que mejor viven. ¿No? ¿Están de acuerdo conmigo? En lo material, en lo físico, ¿quién son los que mejores viven? Los ricos. Son los que mejor se lo pasan en verano. Se van a los hoteles de todas las pulseras, del todo incluido. Son los que mejores coches tienen, son los que mejor casas tienen, son los que mejor visten, son los mejores que llevan alhajas de oro. Pues Zaqueo es rico. ¿Y a consecuencia de qué? De su trabajo. ¿Y cuál es su trabajo? Recaudador de impuestos. Jefe de los recaudadores de impuestos. Es decir, Zaqueo, que era de origen judío, trabajaba para el gobierno de Roma. El gobierno de Roma, cuando conquistaba una nación, imponía sus leyes. Y una de las leyes que Roma imponía sobre las ciudades conquistadas era esta: todo ciudadano judío tiene que pagar por el lugar donde está viviendo, porque el lugar donde estás viviendo ya no te pertenece a ti, le pertenece a Roma. Y tenéis que pagar una cierta multa una vez a la semana o una vez al mes. A los judíos se les sentaba muy mal esto, porque ellos se agarraban a la promesa que decía: ¿por qué te voy a tener que pagar yo a ti, Roma, si la ciudad donde estoy viviendo es mía, porque Dios me lo ha dado? Y ellos se agarraban a la promesa que dice: he aquí que yo os doy una tierra que fluye leche y miel. Y los judíos decían: ¿por qué tenemos que pagar por algo que Dios nos lo entregó? Pues bien, súmale a eso que encima de pagar a Roma, el que llama a tu puerta una vez a la semana es un ciudadano judío, de tu propia sangre. Súmale a eso que encima que Roma te cobraba 5 euros, iba Zaqueo y te cobraba 10. 5 para su bolsillo, más el jornal que ganaba por servir a Roma. Ahora ya sabemos por qué Zaqueo es rico. Gracias a las estafas que hacía sobre sus propios hermanos. Yo creo que todo en esta vida se sabe. ¿Sí, verdad? ¿Estoy en lo cierto? Amén. Pues ¿sabes de lo que se había dado cuenta Zaqueo? ¿Sabes de lo que se había dado cuenta los que estaban alrededor de él? Que a Zaqueo nadie lo quería. Porque ¿cómo vas a querer a un hermano, a un vecino tuyo que te está estafando y ves que encima se está poniendo rico a costa tuya? ¿Cómo te va a sentar que siendo pobre, que sales a buscarte la vida, traes 5 euros y te dice ella: chacha, que 3 euros son para Zaqueo? ¿Cómo mirarías a ese? Pues mal. Pues eso le está ocurriendo a Zaqueo. Se está volviendo una persona ociosa, odiosa, en medio de todos sus amigos y familiares. El hermano que lo ve dice: ¿has visto este Zaqueo? Que salgo a trabajar para él. Cuando lo vea lo tengo que reventar. Aquel de allí dice: cuando coja a Zaqueo lo voy a reventar porque me está explotando. Y Zaqueo se ha empezado a dar cuenta de todo esto. Zaqueo se ha dado cuenta, pastor, que sale a la calle y nadie le saluda, nadie le da los buenos días. Y todo eso está marcando el corazón de Zaqueo por cada acción que ve. Uno gira la cara, nadie lo llama a tomar un poquito café. Y eso ha convertido a Zaqueo en una persona que se sienta aislada, porque se ha convertido en una persona ociosa en medio de la ciudad, de la sociedad que vive.
Zaqueo se ha dado cuenta de algo. No tiene amigos. Yo digo que una de las cosas más bonitas en esta vida es tener amigos. Qué bien te hace ese amigo que está contigo en lo bueno. Pero es que como ese amigo que está contigo en lo bueno esté contigo en lo malo, eso ya no es un amigo, eso es un hermano. Hay un dicho que dice que el que tiene un amigo tiene un tesoro. ¿Cuántas veces, hermanas, has entrado por esas puertas cargadas en tu corazón y has deseado encontrarte con esa amiga de confianza, llevarte a la paz, invitarle un café para descargarte con ella? ¿Cuántas veces nos ha pasado eso a nosotros, cariño mío? Deseando ver a tu hermano, a tu amigo de confianza, al que le cuentas todo. ¿Por qué? Porque eso es así. La vida nos enseña esto, que el tener amigos es algo bueno. Y Zaqueo se ha empezado a dar cuenta de eso, que no tiene amigos. ¿Por qué? Por culpa de su fanatismo con lo material, con el dinero. Está perdiendo amigos, nadie lo quiere. Y todo ese cúmulo de acciones que está viendo en la gente están marcando el corazón de Zaqueo. Y está empezando a decir, me estoy quedando sin amigo. Mi amigo solamente es ella. Y ella tampoco tiene amiga, solamente el Zaqueo. Tener amigos es algo importante. Pues ese es el problema que tiene Zaqueo, compañero mío. No tiene amigos. Y claro, él se ha empezado a centrar en esto. Me siento solo, nadie me quiere. Me he dado cuenta que lo único que tengo es dinero. Pero no tengo amigos para contarle el secreto. No tengo amigos con los que relacionarme, dar un paseo. Y eso lo estoy echando en falta. Justamente en ese momento que Zaqueo está sintiendo eso, no sé quién le ha dicho a Zaqueo, Zaqueo, ¿conoces a Jesús? No sé quién es. ¿Quién es Jesús? Jesús es una persona que está revolucionando Israel. Resucita muertos, da vista a los ciegos, levanta a los paralíticos y a las personas malas como tú las convierte en personas buenas. Cuando Zaqueo ha escuchado eso, Jesús ha dicho, ¿podrá cambiarme también a mí? Aleluya. Cuando Zaqueo ha dicho eso, Zaqueo ha dicho, me voy a atrever a ir a ver a Jesús. Se ha enterado que Jesús está en su barrio, que va a celebrar un culto en su barrio, y Zaqueo se ha lanzado a ese culto. Y cuando ha ido a ese culto, ¿saben ustedes lo que ha ocurrido? Que Zaqueo se ha convertido. Aleluya. ¿Y saben ustedes por qué? Perdóname, pastor. ¿Saben ustedes por qué se ha convertido? Porque cuando Zaqueo bajó a ese culto, lo hizo con la intención de cambiar. Amén. ¿Saben ustedes por qué últimamente no hay tantos resultados en nuestros cultos? Porque no bajamos con esa intención. Bajamos con la intención de pasar el rato. Bajamos con la intención de ganarnos un puesto en el coro. Bajamos con la intención incluso de ganarnos un puesto como predicador. Y a los cultos no se baja con esa intención. Bajamos a los cultos con la intención de pasar un rato porque estoy aburrido en mi casa. A eso no se baja a los cultos. A los cultos se baja con la intención de querer conocer a Jesús. Jesús es el único que puede cambiar. Jesús es el único que puede transformar. Por eso Zaqueo ha cambiado. Y Manuel, ¿por qué sabes tú que ha bajado con la intención? Por lo que hizo. ¿Y qué es lo que hizo? Que siendo una persona jefe importante en trabajos, no le importó hacer el mono, subirse a un árbol. Baja a los cultos, aunque tengas impedimentos, aunque alguien te lo impida. Si tienes algún compañero de estos malos, cabezones, que no te deja venir al culto, cueste lo que te cueste, vente al culto. Jesús es el único que puede cambiarlo. Tenemos que bajar al culto con esa intención, querer conocer a Jesús. Bien, estamos terminando, créanse lo que estamos terminando. Ay, Padre Que sois Santo, todos me preciosos. va a dar algo. No Sorpréndanse conmigo, porque ahora el que va a trabajar se llama Jesús. Miren ustedes cómo trabaja Jesús, y lo va a hacer desde lo sencillo.
y que desde lo sencillo va a conseguir cambiar a Zaqueo. Amén. Zaqueo llega a ese culto, se sube a un árbol, pasa Jesús, y cuando pasa Jesús, le dice Jesús a Zaqueo: Zaqueo, desciende, date prisa, hoy quiero estar contigo en tu casa. Perdón, rectifico, desciende porque hoy quiero morar contigo en tu casa. Le preguntamos a Jesús, dice la Biblia, y Zaqueo, bajándose a prisa, recibió al Señor gozoso y se marchó con él a casa. Pregunto, ¿Puedo parar? ¿qué ha hecho Jesús en ese culto para que Zaqueo cambie tan rápidamente, hijo? ¿Qué ha hecho? Le preguntamos a Jesús, le decimos: Jesús, ¿qué has hecho en ese culto, hijo? Si Zaqueo no se ha encontrado con ninguna profecía, ni tampoco se ha encontrado con un milagro donde ha visto a un muerto resucitar, a un paralítico andar, a un ciego ver. ¿Qué has hecho, Jesús? ¿Cuál era el problema que tenía Zaqueo? No tenía... Amigos. Dilo fuerte. No tenía... Amigos. Amigos. Jesús, ¿qué has hecho? Pues lo que Zaqueo quería, un amigo. Un amigo. Verdad. Zaqueo no necesitaba ver un muerto resucitar ni a un ciego ver. Zaqueo necesitaba un amigo. Zaqueo, desciende, que hoy me quiero ir contigo a tu casa a comer algo. Jesús, con esa acción, vuelve a tirar a la diana y vuelve a hacer blanco. En este justo momento, Jesús ha solucionado el problema que Zaqueo tenía y que era para Zaqueo algo muy importante. Jesús se ha convertido en el amigo de Zaqueo. ¿Sabes lo bueno de todo esto? Es que Jesús no solamente quiere ser su amigo, Jesús también quiere convertirse en su Salvador. Zaqueo no solamente, Jesús no solamente está dispuesto a hacerse amigo de Zaqueo, Jesús ahora quiere ser su Salvador. Por eso le ha dicho: ya soy tu amigo, ¿vale? Ya tienes un amigo con el que compartir, ¿vale? Vámonos a la casa, ¿vale? Venga, vámonos para allá. Porque ahora en tu casa es donde te voy a hacer ver el problema grave que tú tenías y no habías conseguido ver. Y se marchan para casa. Uno de los puntos que hemos leído es que dice que cuando Jesús entró en la casa de Zaqueo, no lo hizo, ¿cómo se dice esa palabra? A escondidas. Lo hizo públicamente, porque Jesús no tiene nada que esconder. Y la gente se ha dado cuenta. Y cuando se ha dado cuenta han empezado a decir: ¿y este que entra en la casa de un pecador a comer y a beber? ¿Cómo es esto? Jesús está con Zaqueo. No sé lo que Jesús le ha dicho a Zaqueo, no lo sé. Lo que sí sé es que Jesús le ha dicho algo y ha llevado a Zaqueo a ponerse en pie y delante de todos decir lo siguiente: si a alguien he engañado, la mitad de mis bienes se los doy. Y si a alguien he defraudado, se lo devuelvo cuatriplicadamente. Y bajo esa confesión, Jesús le dice a Zaqueo: ahora ha venido la salvación a esta casa, por cuanto este también es hijo de Abraham. En este justo momento, Señor, Jesús no solamente era el amigo de Zaqueo que tanto anhelaba y quería. En este justo momento, Jesús se ha convertido también en el Salvador de Zaqueo. Jesús te quiere como amigo. Y como ese amigo que es, Jesús quiere que le cuentes los secretos. Quiere que eches sobre él esa ansiedad. Que compartas con él tus problemas. Pero por encima de todo eso, Jesús se quiere convertir en tu Salvador. Amén. ¿Por qué dices esto, Manuel? Si esto como que no cuadra. Si no, yo empiezo a ver confianza. Yo sé que cuando tú tienes problemas se los cuentas ¿a quién? A Jesús. Y te descargas en Él. Pero eso lo has hecho, ¿por qué? Porque has entendido que Él es tu Salvador, que Él es tu fuerte, que Él es el que te protege. Eso lo haces tú porque eres hijo de Dios. Pero ¿saben lo que hacen los inconversos? Los inconversos se acuerdan de Jesús cuando les pasa algo. Y tienen amigo de Jesús cuando les pasa algo. Y acuden a Jesús cuando les pasa algo. Y Jesús no quiere ser solamente amigo. Jesús también quiere ser Salvador. Por eso no nos podemos acordar del paraguas cuando llueve. Amén.
Jesús mi amigo, pero también mi Salvador. Amén. Santo es Dios. Amén. Amén. Hemos terminado. Me queda solamente 2 minutillos. Porque la historia que acabamos de leer termina ahí. Jesús terminando salvando a Zaqueo y Zaqueo consiguiendo hacer que entre en su vida. Ahora ya sí, Jesús forma parte de la vida de Zaqueo, de su matrimonio, de sus vidas. Pero hemos dicho que cuando Zaqueo se ha puesto en pie y ha dicho: si a alguien he engañado, la mitad de mis bienes se las doy. Y si a alguien he defraudado, le devuelvo esto cuatriplicadamente. Esto no lo ha dicho encubiertamente, lo ha dicho delante de todos, ¿sí o sí? Bien, pues yo quiero imaginar qué es lo que pudo haber pasado al día siguiente. Y hemos terminado. Préstenme atención, por favor, que esto es lo bonito del mensaje. Fíjense ustedes el trabajo que hace Jesús. Fíjense. Yo quiero imaginar, cuñado, qué es lo que pudo haber pasado al día siguiente. Esto ya la Biblia no lo dice, pero yo quiero imaginar sobre ello. Yo quiero imaginarme que el Zaqueo, son las 8 de la mañana, el Zaqueo está durmiendo en su casa y al lado suyo está, pues, su Zaquea. Y está durmiendo con ella. Y a las 8 de la mañana tocan a la puerta. La Zaquea se asusta. Zaqueo, a las 8 de la mañana, ¿quién será? ¡Qué miedo, Zaqueo! Vas a ver tú, has hecho tanta, Zaqueo, has mentido tanto, has defraudado tanto, has sacado tanto dinero, Zaqueo, con tus trampas, con tus trejes y con tus manejes. Vas a ver tú, Zaqueo, vas a ver tú quién es. ¿Y sabes quién era? El que decía que cuando veía a Zaqueo a solas, que lo iba a reventar. Pues ese era. ¿Y sabes lo que le dijo? Zaqueo, yo estuve ayer en tu casa y te escuché decir que si a alguien engañaba se lo devolvías, ¿cuánto? Cuatriplicadamente. Pues yo tengo aquí un papel que dice que me engañaste en 200 euros. Eso quiere decir que me debes 800. Y yo me imagino al Zaqueo yendo a donde la Zaquea, a la morrala. En Extremadura le decimos la morrala. Niña, dame 800 euros que se los debo a este niño. Y coge los 800 euros, se los lleva. Toma, compañero, perdóname. Antes era una persona distinta. No tenía a Jesús, y al no tener a Jesús, hacía de las mías, pero ahora he conocido a Jesús. Soy una persona nueva. Perdóname. Los 800 euros. A la media hora, vuelven a tocar a la puerta. ¿Sabes quién era? El otro, el que decía: cuando vea a Zaqueo lo reviento, que me está estafando, que me tiene atosigado. Zaqueo, que ayer estuve en la casa y escuché que 4 veces se lo daba. Yo tengo aquí un papel que dice que me engañaste en 300 euros. Eso quiere decir que me debes 1.200 euros. Y me imagino al Zaqueo yéndose donde la Zaquea. Niña, 1.200 euros. Compañero, aquí tienes. Antes era una persona distinta, pero he cambiado. Tengo ahora a Jesús. Ahora sí soy feliz. Toma tú, 1.200 euros. Y al rato otro y el Zaqueo. Y me imagino a la... ¿Te imaginas la cara de la Zaquea? Zaqueo, como sigas tirando de la morrala, te vas a quedar sin vacaciones con la pulserita, te vas a quedar sin el Mercedes, la casa la vas a tener que vender y los niños que se vistan del Primar o del Mercadillo. Pero me imagino al Zaqueo diciéndole a la Zaquea: Zaquea, cállate ya, que antes teníamos dinero y nadie nos quería, ahora tengo a Jesús y soy la persona más feliz del mundo. ¡No le da dinero! ¡La felicidad la da Jesús! ¡Jesús es el momento feliz! ¡Jesús es nuestra alegría! ¡Jesús es nuestra fuerza! ¡Jesús es el cambio! ¡El lamento! ¡El baile! ¡Solo Jesús! Amén. Gloria a Dios. La felicidad no lo da lo material ni lo físico. Por eso quiero predicarte este mensaje a primeros de año, para que en este año no te centres tanto en lo material. Ponte a buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será por añadidura. Amén, aleluya. ¿Me dejan terminar con algo que me pasó? Me levantaron con 16, 17 años, no, mentira, me levantaron con 25 años. Cuando me ocurrió esto tenía 16 años. Estaba vendiendo en una calle, muerto de frío, con mi Yoli, en una carretilla vendiendo fruta. Me viene un señor con Parkinson, con unos 90 años de edad,
Y me dice el vecino: hijo, si te compro 6 kilos de melocotones, te los pago al doble, pero me los tienes que llevar a casa. Y yo le digo: venga, vale, deseando venderlo que fuera. ¿Dónde los tengo que llevar? Allí habría unos 40 metros. ¿Sabéis cuánto tardé? 45 minutos. Por cómo estaba el Señor. Cuando subo al piso, pastor, se sienta el vecino a los pies de la cama, y cuando se sienta a los pies de la cama, el vecino se echa para atrás y yo pienso que se había merado. Le toco los pies al vecino, perdónenme la expresión, y le digo: jefe, que me tiene que pagar. Y me dice el vecino: en la mesilla, en la cómoda, que es la más grande. Dice: ahí tienes el dinero. Señores, estaba a solas con el Señor. Tenía 16 años o 17 y estaba vendiendo en una calle. Cuando abro el cajón de aquella cómoda, no sé cuánto dinero había, pero sí te digo que había dinero para vivir hasta el día de hoy. Porque había tacos todos de 50, así todo colocado, llena, a repletar. El vecino medio muerto por allí. No me se pasó por la cabeza ni quitarle esto al vecino. Amén. Porque yo había entendido que amo a alguien más importante que el Amén. ¿Sabéis lo que ha ocurrido por mantenerme fiel? Que a la vuelta a la esquina me estaba esperando la prosperidad. Porque lo que siembres hoy, lo recogerás mañana. Y si no lo recoges ahora, tranquilo, que te está esperando sentada en la silla. Y eso es lo que ocurrió. A la vuelta a la esquina pasaron los años y la mano del Señor se abrió y el negocio que tenía empezó a prosperar. Tengo 3 mercados. Si me dices que te venda los mercados, me vas a tener que dar 1.500 euros por los 3, porque mis mercados valen 500 euros. En Madrid, el mercadillo más bueno te vale unos 30-40.000 euros. Es decir, que hay una gran diferencia entre mercado y mercado. Pues te doy desde este lugar y te lo prometo que no le tengo envidia a ningún mercado. Sí, señor. ¿Por qué? Porque he visto la mano de Dios y todo eso ha ocurrido por ser fiel. Fidelidad. No te centres tanto en el dinero. Lo que ha de venir vendrá y no tardará. Pero tú confía en el Señor. Confía en el Señor. Lo más importante en esta vida es tener a Jesús. Amén. Que Dios os bendiga mucho, cariños míos.